Bienvenidos nuevamente. Los saludo como siempre con muchísimo gusto. El día de hoy les voy a compartir mi forma de trazar la solapa tipo sastre o solapa clásica. Estaré realizando el trazo completo de un saco que lleva este tipo de solapa, por lo que les voy a compartir el paso a paso de este saco, jaquet, chaqueta, como le digan en el lugar en donde ustedes se encuentren. Vamos a necesitar papel para trazo, lápiz, color o lapicero para remarcar trazos, tijeras, regla curva, regla recta, cinta métrica y los trazos básicos de manga, el trazo básico del talle delantero y el talle de la espalda. Quienes aún no cuenten con estos trazos básicos, los van a encontrar en el canal. En sus listas de reproducción pueden buscar corte y confección y ahí van a encontrar los trazos básicos que les acabo de mostrar. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a iniciar extendiendo nuestro papel. Vamos a dejar unos márgenes tanto en la parte superior como en el lado del papel. Esos márgenes los vamos a necesitar para dar los cruces a nuestra solapa. De izquierda a derecha vamos a dejar un margen de 10 centímetros. Esos mismos 10 centímetros los marcamos en cualquier otro punto, únicamente para trazar una línea que nos quede bien derechita. Trazamos nuestra línea y la prolongamos al largo que tenga nuestro papel. Voy a remarcar un poquito la línea para que puedan apreciar bien. Consideren un papel de tamaño que les deje suficiente margen una vez ya colocado el trazo básico. En la parte de arriba vamos a necesitar un margen aproximado de 15 o 20 centímetros. En la parte de abajo o en lo que vendría siendo la falda o el largo del saco, el margen que ustedes necesiten o quieran para su saco. Una vez trazada la línea, en la parte superior vamos a dejar un margen de 15 centímetros. Y después de ese margen voy a colocar mi trazo. Ahora únicamente vamos a marcar el trazo en el papel, tal cual está. Con su pinza, con la línea de cintura, la línea de pinza en el pecho y la línea de sisa. Como ven, yo aquí ya tengo el trazo junto con el largo que quiero para mi saco. Con un alfiler vamos a marcar los puntos en donde está nuestra pinza de pecho, justo hasta el cruce. No a los 2,5 centímetros, sino hasta el cruce, como si fuéramos a hacer un cambio de pinza. Cuando hacemos un cambio de pinza, unimos las pinzas hasta el punto O, es decir, hasta la línea de pinza. Ahora voy a remarcar con el lápiz para que se note bien. Marcamos nuestra pinza. Antes voy a definir la línea de cintura para que no vaya a suceder que se me mueva la línea de pinza también. Ahí quedó marcada nuestra pinza y por marcar la pinza no definí el costado de mi trazo, una disculpa. Ahí ya está definido. Marcamos nuestra pinza de costado o del pecho y una vez que tenemos esto, vamos a iniciar con la modificación. Primero, vamos a ubicar a qué altura queremos el escote de nuestro saco. Puede ser al cruce, que serían 5 centímetros arriba de la cintura. Después del cruce, como a la mitad de su talle delantero. Como si fuera únicamente un escote, 10-12 centímetros abajo de su escote, a la altura que ustedes
decidan o quieran el escote de su saco, van a marcar. Yo lo voy a definir a 15 centímetros de la línea de cintura. Pongo una marquita y después de esa marca, hacia la izquierda, voy a marcar 3 centímetros. Eso sería lo que yo necesito para el cruce de botones. Vamos a marcar nuestro cruce de botón. Ahora, vamos a marcar nuestra línea de quiebre o de cruce. Y lo vamos a hacer de este punto, pasando por el punto alto, que sería este, en el escote del cuello. Y vamos a prolongar esa línea 15 centímetros o hasta el borde de su papel, como quieran. De esta manera, así nos queda. Ahora, en la línea de hombro, voy a marcar 2 centímetros hacia la derecha, justo en su línea de hombro. Y ponemos la marquita. Importante que les recalque esto. Mi trazo básico ya lo tengo exacto. Yo ya lo tengo con el escote que yo quiero en el cuello. El afloje en sisa, tengo el que lleva el trazo básico. Aquí voy a hacer un pequeño ajuste, pero no las quiero confundir con eso. Vamos a ir paso a paso. Me refiero al escote con la finalidad de que ustedes sepan que su trazo básico ya debe llevar el escote que a ustedes les resulta cómodo, tanto en el trazo delantero como en el trazo de la espalda. Ahora, de la línea de hombro hacia la línea que trazamos como cruce o quiebre, vamos a poner la medida del escote del cuello del trazo de la espalda y lo vamos a medir con su cinta métrica o con alguna regla de esta manera, volteando la regla siguiendo el escote. En mi caso son 8 centímetros. Esos 8 centímetros los voy a marcar de la línea de hombro hacia arriba sobre esa línea que marcamos. Ahora, de esa marca hacia la derecha, vamos a marcar nuevamente los 2 centímetros que marcamos de la línea de hombro hacia la derecha. ¿Esto para qué es? Estos 2 centímetros que estamos marcando hacia la derecha van a permitir que a la hora de doblar el cuello levante, es decir, no quede aplanado. Si ustedes no marcaran estos 2 centímetros, su cuello va a quedar hacia abajo, va a quedar, ¿cómo les explico? Como un cuello plano. Estos 2 centímetros permiten que haga un doblecito y quede levantado, que es lo que buscamos en este tipo de sacos. Prolongamos esa línea, unimos esos puntos y ahora, escuadrando, así tal como está esta línea, van a colocar su regla de esta manera. Sobre la línea, vamos a marcar hacia la izquierda el ancho que querramos darle a nuestra solapa. Un ancho recomendado, el más usado, no quiero utilizar la palabra normal porque no es la palabra. Normal es como nosotros querramos hacer las cosas o la creación que querramos hacer. Un ancho usado o más utilizado son de 5 a 6 centímetros. Pensaba darle 5, pero no, le voy a dejar 6. Ahora, en la línea del escote de nuestro trazo básico, que es esta curvita, en esta línea vamos a bajar 5 centímetros y vamos a marcar ahí. Ahora, vamos a colocar nuestra regla nuevamente en escuadra, sobre la línea de cruce o de quiebre. Y la vamos a llevar hasta donde justo nos dé la intersección con esos 5 centímetros que acabamos de bajar. Y de ahí,
hacia la izquierda vamos a marcar 8 centímetros. Ponemos nuestra marca y trazamos una línea. Les va a quedar así. Muy importante que vayan escuadrando. Recuerden que estas medidas yo las estoy utilizando para el saco que voy a realizar, pero ustedes las pueden modificar para darle el ancho que quieran a su solapa. Ahora, escuadrando nuevamente, vamos a prolongar antes un poquito más esta línea para que no se me vayan a confundir. Escuadrando de nuevo sobre esta línea, donde marcaron los 8 centímetros hacia la izquierda, vamos a marcar 3 centímetros. Coloquen su regla sobre la línea que les prolongué para que no se confundieran y marcan 3 centímetros. En esta línea de 8 centímetros vamos a dividir a la mitad, que serían 4 centímetros. Ponemos una marca y vamos a unir este punto con los 3 centímetros que subimos. De esta manera. Voy a borrarles esta línea que fue únicamente como referencia para que no se confundan. Les queda así. Ahora, con su regla curva, vamos a unir este punto con la mitad en la línea de 8 centímetros. ¿Por qué con la regla curva? Porque los trazos que estamos siguiendo en la línea de cuello son curvos, no son rectos. Cuando ustedes lo intentan hacer con las líneas rectas, cuando vayan a coser se les va a complicar más. Y de esta manera es mucho más sencillo que les quede su solapa con mejor forma. Vamos nuevamente a la línea de cruce. Vamos a unir el ancho que dimos para la solapa con este punto o el punto en donde subimos los 3 centímetros. Y prolongamos nuestro cruce de solapa con los 2 centímetros que dimos hacia la derecha. Este cuello se los voy a marcar con verde para que diferencien con el otro. ¿Ven qué fácil? Hasta aquí ya tienen uno de los cuellos de su solapa. Continuamos con la solapa de abajo. Y lo único que vamos a hacer es unir este punto con el cruce que dimos para botones. Y lo vamos a hacer con nuestra regla curva. Aquí ustedes le pueden dar la profundidad en curva que ustedes quieran. Lo quieren un poquito más curvo, utilicen la parte más curva. Lo quieren menos curvo, utilicen la parte menos curva de su regla. Yo lo voy a dejar más o menos a la mitad. Lo voy a unir con rojo para que vean la diferencia. Marcamos en la línea de 8 centímetros. Marcamos nuestro cruce. Originalmente lo marqué hasta la cintura, pero como les comentaba que yo ya tengo el largo de mi saco, ya lo voy a prolongar hasta la cadera para ya ir definiendo piezas. Ahora, vamos a definir nuestra primera pieza y lo vamos a hacer marcando la mitad sin contar este trazo que acabamos de hacer o este cuello. Medimos del trazo básico la mitad, que en mi caso serían 6 centímetros, y con la parte menos curva de su regla, curva obviamente, vamos a unir con el punto en el cruce de pinzas. Y en la parte de abajo seguimos la línea de pinza hasta la base o el largo de nuestro saco. Un tip muy importante. Si quieren el saco más ajustado, van a marcar su primera pieza por fuera de las pinzas. Si quieren el saco más holgado, su primera pieza va a ir por en medio de la pinza. Esto les estará dando una holgura de 1,5 centímetros
en esta pieza y 1,5 centímetros en esta otra pieza. Yo lo quiero más ajustado, así que voy a marcar mi primera pieza por fuera de la pinza. En la parte superior únicamente tomé en cuenta el trazo básico de hombro completo para dividir la pieza o el trazo. Ahorita que ya está definida, únicamente voy a marcar hasta donde empieza el primer cuello. Estos 2 centímetros ya no los vamos a tomar en cuenta. Continuamos marcando la pieza de la línea del cruce del primer cuello hacia el otro cruce para botones. Este trazo lo continuamos por esta misma línea del cuello. Al dividir el cuello nos va a quedar la pieza 1 completa. La pieza 2 sería el cuello y la pieza 3 sería esta que vamos a trabajar ahorita. Marcamos en la base para que ya esté bien definida nuestra primera pieza. Una vez definidas nuestras piezas, en cuello y en esta primera parte vamos a dejar 1 centímetro para costura. En la línea de bastilla o en la línea de largo vamos a dejar 3 centímetros para bastilla. Los voy a marcar de una vez. Ahora vamos a trabajar específicamente en nuestra tercera pieza, que sería la pieza que tiene las pinzas. Una disculpa porque hasta ahorita estoy viendo que aquí marqué la pinza hasta la sisa y no es hasta la sisa. Ahí estaba viendo el desfase. Lo bueno es que vimos antes de las modificaciones. Ahí ya está correcta. Vamos a iniciar en la línea de sisa. En la línea de sisa, aquí únicamente voy a dar 1 centímetro como afloje. Y lo marcamos de la línea de sisa hacia abajo, que casi me va a quedar donde estaba la pinza. Que me queda, no casi, me queda donde está la pinza. Rectificamos para dar el afloje en la sisa. De este punto hacia afuera vamos a dejar 1 centímetro igualmente como afloje. Prolongamos la línea hasta ese centímetro. En la cintura igual 1 centímetro y en la cadera 1 centímetro. Con la parte menos curva de su regla curva unen cadera con la base de su trazo. Con la parte recta van a unir el afloje con la cintura. No importa que pasen por encima de la pinza. Ustedes sigan la línea. Ahí ya estaría dado la modificación en afloje, porque generalmente este tipo de prendas las utilizamos con otra prenda abajo. Para que no nos quede muy ajustado, es mejor dar estos aflojes. Lo estoy haciendo con ese afloje porque pudiéramos darle más. El afloje ustedes se lo pueden dar de 1 a 3 centímetros, es suficiente. 2 sería lo más usado. Yo estoy utilizando nada más 1 centímetro de afloje porque es para una persona muy delgadita, con muy buen cuerpo, para que pueda lucir lo que hace en el gym. Si no, ¿qué caso tendría? Ahora, nos vamos a la parte superior y aquí vamos a dar un afloje para poder colocar las sombreras. Habrá a quienes no les guste, si a ustedes los sacos no les gustan con hombreras, las chaquetas o los jackets, no hagan esta modificación porque estarían dando un afloje y su saco se vería mal. Lo ideal es que la prenda lleve hombreras, pero si no les gustan, no se las pongan. Ustedes lo van a usar, ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Yo se las voy a poner, entonces, de la línea de hombro hacia arriba, en el final donde termina la línea de hombro, voy a subir 1,5 centímetros.
y pongo ahí mi marca. Y prolongo la línea. De esa marca hacia afuera, o hacia la izquierda, perdón, voy a marcar otro 1,5 centímetros. Y voy a unir este punto con el cruce entre el cuello y la primera pieza. Les queda así. Y este punto, con su regla curva o a mano, lo van a unir a la sisa. Y ahí está. Esta sería la parte para acomodar las sombreras. Les voy a definir la pieza número 3. Y así queda marcada nuestra pieza número 3. Discúlpenme por favor, en esa parte donde está marcada la X, debemos de prolongar la línea media, la línea que marcamos a la mitad del hombro, hasta la nueva línea que realizamos con el ajuste para las sombreras. Únicamente es prolongarla y por ahí vamos a recortar. Precisamente por esa modificación no había recortado el trazo. Una disculpa. Y así quedaron nuestras piezas ya recortadas. En la pieza número 3, después de recortar, únicamente cerramos la pinza y le pueden poner pegamento o cinta adhesiva para que ya quede fija. En esta parte únicamente recortamos siguiendo la línea y en la sisa siguiendo la línea de sisa. Les recomiendo que a sus trazos en las orillas les pongan un trocito de cinta para que con la manipulación no se trocen o se abran. Dejamos hasta aquí este video para que no se haga demasiado largo junto con el trazo de la parte de la espalda. En un siguiente video les subo la modificación del trazo de espalda para el saco o solapa tipo sastre. Y en un tercer video les voy a subir la modificación de la manga. Si les gustó, regálenme un like, activen la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto. Me despido de ustedes deseándoles como siempre que Dios los bendiga.